Su rostro lo dice todo. Es el drama de ella y la de miles de venezolanos por culpa de la situación de su país. Difícil. Nos separamos la familia. Lo dejamos todo. Salimos de nuestras zonas de confort. Dejamos casa, dejamos trabajo, dejamos comodidad porque dices empezar de nuevo para que tus hijos crezcan en un lugar más seguro. Llegan a los países vecinos a cualquier hora del día, buscando un mejor presente. Parques, plazoletas públicas y terminales de transporte se convirtieron en el refugio para muchos de ellos. ¿Cómo sobreviven? Por ahí en la calle. ¿Dónde duermen? Ahí en la plaza. Y como no hay tiempo para pensar, se rebuscan en la economía informal el sustento diario. Yo lo compro allá en San Cristóbal, y entre el viaje y lo que le quitan a uno y eso, pero hay uno trata de sobrevivir que sea para llevarse por lo menos el mercado de aquí para acá. La gran mayoría se somete a la suerte de la calle y lo que ésta les quiera dar. Mientras tanto, las cifras de migración de venezolanos cada día va en aumento. Por ejemplo, en Colombia se calcula que hay 300.000, con ellos 1 millón de colombianos que regresaron. En Brasil, durante enero y junio de este año, han llegado al norte de ese país 6.600, un 188% más que en relación al año pasado, y a Panamá 75.000. Ante este panorama, algunos gobiernos han tomado medidas de choque. Panamá pedirá visa a partir del 1 de octubre. En Colombia ya se hace efectivo el permiso especial de permanencia desde el 28 de julio de este año. 58.000 venezolanos cuentan con ese documento, mientras que la tarjeta de migración fronteriza vigente desde febrero tiene un registro de 700.000. A esto se suma el pronunciamiento de Estados Unidos, que anunció varias medidas económicas para cortar el acceso del gobierno venezolano a su sistema financiero. Estamos en Entérate de Caracol Internacional con dos invitados con los que vamos a profundizar un poco en el fenómeno de la migración y particularmente de la migración que se ha venido presentando en los últimos meses de venezolanos hacia Colombia. Antes era al revés, hace algunos años era de Colombia hacia Venezuela. Y hemos invitado, primero las damas, a Alexandra Castro. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de París II, al mismo tiempo es investigadora y ha profundizado sus estudios en la Universidad Externado de Colombia, donde es docente. Y a mi izquierda, pues está Joseph Merckx, el mismo apellido, el ex campeón de ciclismo francés. Él es holandés de nacimiento, pero es antropólogo. Al mismo tiempo tiene una especialidad en economía del desarrollo. Y desde hace casi 3 décadas, a pesar de su juventud, pues ha estado en el mundo entero, precisamente representando o bien a Naciones Unidas. Ahora es desde hace un año el representante de Naciones Unidas en este tema de derechos humanos, de migración, en el caso de Colombia, pero ha estado en Guatemala y en Kurdistán. Y ha estado en todos los países, en Uganda, que ustedes se quieran imaginar, todos países con problemas y conflictos de esta misma, no de la misma naturaleza, porque qué tal, todos hemos visto las imágenes de televisión de esos 500.000 que se lanzan al mar procedentes del norte del África o de algunos países árabes o de Siria a raíz de todo este conflicto que hay desde hace varios años entre las potencias. Esos sí están en unas condiciones verdaderamente dolorosas, deplorables, a merced de la comunidad internacional y de que Europa les fije unos cupos, los deje entrar, pasan como ilegales, en fin, eso es otro tema. De esta migración de venezolanos hacia Colombia, doctor Beck, se han manejado muchas cifras. ¿Cuál es la verdadera? Que hay 1,5 millones, que hay 15 millones, que hay yo no sé cuántos, pero es que son muchos porque están en Santa Marta, en Cartagena, en La Guajira, por todos los lados, en Cúcuta, están en Bucaramanga, están y ya salen hacia Villavicencio, hacia Medellín, hacia otras capitales del interior. Muchos penetran también al Ecuador, a Perú y últimamente Panamá. Tuvo que poner visa a Panamá precisamente para tratar de frenar esa migración. Son miles los que están saliendo hacia España,
hacia Estados Unidos y a veces vienen hacia Colombia buscando encontrar otras vías que los conduzcan al paraíso que creen tener en Estados Unidos. ¿Cuántos son? Son muchos y tampoco son solo venezolanos, ¿no? También hay que, como usted ya dijo, hay muchos colombianos que están regresando de Venezuela. Y lo hacen con las familias. Sí, a veces son familias mixtas, ¿no? Con niños nacidos en Venezuela. Pero sí, nosotros seguimos trabajando muy cercanamente con Migración Colombia, con Cancillería, y manejamos cifras, ¿no? De 350.000 venezolanos en el país. Hay también una migración que se llama la migración pendular en la frontera, que hay venezolanos que vienen a Colombia a comprar alimentos, medicinas, para después distintos regresar. A los 350.000. Sí, exactamente. Hay dos grandes grupos. Hay los grupos que entran con pasaporte, ¿no? Y que tienen una visa. Y ahora el gobierno ha introducido lo que se llama el permiso especial para la permanencia de venezolanos, que permite a la gente inclusive trabajar en Colombia. Pero hay otro grupo que vive en la zona fronteriza que está sacando lo que se llama la tarjeta de movilidad fronteriza, que es más para la migración circular. ¿Esos son aproximadamente cuántos, Alexandra? Bueno, hasta el momento las personas que se han registrado, con lo veíamos ya en el video, se trata de más de 200.000 personas que han ya llenado esa solicitud y han obtenido... 200.000. Más alrededor o más de este número de personas que han solicitado la posibilidad de circular por la frontera. Tengamos en cuenta que alrededor de las fronteras siempre hay zonas de integración fronterizas, personas que van y vienen todos los días, ya sea para ir a trabajar, para ir a buscar su sustento. Y en el caso de Venezuela, ante la gran escasez de alimentos, ante la imposibilidad de comprar medicamentos y otro tipo de bienes básicos, pues son muchas las personas que van y vienen todos los días. Para ellos, entonces, desde comienzos del año, desde febrero, se implementó esta medida que busca pues simplemente tener un registro de las personas que van y vienen como una forma del Estado de controlar de alguna manera la circulación de personas entre las fronteras. En el caso de Colombia, doctor Merz, realmente, ¿cuáles son los principales problemas que generan los migrantes venezolanos por ahora? Bueno, obviamente hay una situación económica complicada en Venezuela. Ya hemos visto desde el año 2014 un movimiento de Venezuela hacia países de la región, porque no solo viene a Colombia, también van a Estados Unidos, a Panamá, a Brasil, a Trinidad y Tobago. Y este movimiento es por cuestiones, ¿no? De buscar un futuro mejor. Obviamente, claramente ahora hay un movimiento que crece. Y como dije, también es un movimiento mixto, ¿no? Es un movimiento de colombianos que están regresando, familias mixtas que también están llegando a Colombia y están buscando más tranquilidad aquí en el país de Colombia. Supongamos, doctora Alexandra, que el día de mañana, más pronto que tarde, cambien de nuevo las circunstancias de carácter político, caiga el gobierno, renuncie, lo que sea. Estas personas que han estado llegando en esa cantidad, cerca de 350.000, que es como el censo más creíble de lo que está hablando, más esa población flotante de frontera, ¿es probable que se regresen a Venezuela o más bien encuentran ya un modus vivendi en estos países? Yo creo que es bien probable que regresen. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una migración involuntaria. Cuando le preguntan a las personas en frontera qué hacen en Colombia, por qué están aquí, ninguno dice estoy probando suerte, vine a ver cómo me va en mi negocio. Dicen no tengo alternativa, ¿cierto? Es decir, ellos no escogieron salir de su país, no tuvieron alternativa. Estamos en realidad en presencia de una crisis humanitaria por unas circunstancias externas que obligan a las personas a salir. En ese orden de ideas, en la medida en que las circunstancias del país mejoren, pues esas personas que salieron obligadas, que dejaron su vida, muchas veces familia, parte de la familia. Exacto, tenderán a volver a esos países. No es como el caso de Colombia, por poner algo más cercano, en el cual muchos colombianos, millones de colombianos, aquí no hablamos de cientos de miles, sino de millones, han salido del país, ahí sí a probar suerte, muchos de ellos, otros también, muchas víctimas del conflicto, pero aquellas personas que se van a probar suerte, pues así las circunstancias en el país mejoren, muchas veces no quieren retornar porque dicen yo ya generé, ya hice una vida acá.
Otra cosa importante allí es el tiempo que llevan viviendo por fuera. Cuando las personas duran mucho viviendo afuera, pues son más proclives a quedarse allí e instalarse. Y porque de pronto ya se organizan, tienen familia, los hijos son colombianos, o en fin. Exactamente. Se calcula que un 10% de la población de Colombia se encuentra viviendo ya radicada en el exterior, es decir, 4.900.000, 5 millones de personas. Venezuela, Estados Unidos, España y muchas naciones del sur del continente. Ya regresamos con este tema del impacto de la migración de venezolanos a Colombia. Doctor Joseph, ¿usted comparte esa apreciación de su colega? Plenamente. Estoy de acuerdo con Alexandra, que creo que la gente no busca salir voluntariamente, ¿no? Y hemos hablado con muchos venezolanos en Colombia y muchos dicen, no, yo voy a estar aquí un tiempito a ver qué pasa en Venezuela para poder regresar. Con una ilusión de que con una ilusión de retornar, e inclusive en la frontera, porque muchas familias también no han llegado toda la familia, han llegado pocas personas de la familia para ver la vida, cómo sobrevivir en Colombia, pero mandan muchas veces dinero de vuelta a Venezuela. Claro. Bueno, hay otra dimensión de ese problema y es lo que eso significa para la comunidad laboral colombiana en una serie de profesiones y de servicios, doctora Alexandra, porque claro, hasta las prostitutas salen a decir, no, es que nos están quitando el trabajo porque las venezolanas son muy bonitas también, pero cobran la vida. Pero lo propio se puede decir no solamente de esa profesión, sino de muchísimas otras, en el caso de los taxistas, en el caso de Uber, en el caso de empleos en la construcción, de los recolectores de cosechas, por ejemplo, que contaban en el eje cafetero, que con ocasión de esta cosa, hay escasez de recolectores, es un trabajo muy duro y muy sacrificado, pues que ya hay muchísimos recolectores venezolanos que no saben hacerlo y se cansan más fácil, no están acostumbrados, pero hasta ese punto los ha llevado la necesidad. ¿Cómo hacerle comprender a la población colombiana? Es difícil por una primera razón, y es que nosotros no hemos sido un país de inmigración. Históricamente no han sido muchos los extranjeros que han llegado a nuestro país. Eso hace que en nuestra cultura, en nuestra sociedad no está acostumbrada exactamente a vivir con extranjeros, a convivir con ellos en el día a día. Por eso hay que invitarlos a que entiendan que, primero, esta amenaza para el mercado laboral pues no es tal. Los extranjeros suelen desempeñarse en labores que los propios nacionales no quieren o no pueden desempeñarse. Segundo, al tener un permiso de trabajo, digamos que eso ayuda a que de alguna manera estas personas trabajen de manera formal. Con una frontera tan grande, la inmigración de venezolanos a Colombia es inevitable. Entonces tenemos que vivir con ella y es mejor que estas personas cuenten con un permiso de trabajo que los haga trabajar legalmente, estar regulados por el Ministerio del Trabajo. Exactamente. Y en la medida en que están regulados van a cobrar un salario de la misma manera como lo hacen los demás trabajadores. Entonces tenemos que incorporar eso dentro de nuestra cotidianidad, entendiendo que estas personas están allí, ya dijimos, de manera involuntaria, y entendiendo que están allí dentro de una sana competencia. También tengamos en cuenta que ellos trabajan, efectivamente, demandan trabajo, pero también trabajan, pagan impuestos, consumen. Entonces no es solamente... Es de doble vía. Exactamente. A ver, doctor Joseph, ¿por qué Colombia, lo que decía Alexandra, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela, que tuvo una migración importante de italianos, de españoles y de extranjeros, Argentina, Chile, Brasil, que incluso se abrió a los chinos y a los japoneses, hay comunidades inmensamente grandes. ¿Por qué Colombia tan aislado siendo una posición geográfica muy atractiva para mucha gente? Yo creo que usted lo dijo, ¿no? Colombia por muchos años ha sido un país, lo que nosotros llamamos expulsor, ¿no? de migrantes hacia afuera. Han salido a los países que usted mencionó. Y ahora le toca de repente también ser un país receptor de migrantes, ¿no? Siempre han llegado pocos números de personas, pero es algo nuevo para el país. Y nosotros pensamos que, como dijo Alexandra, que sí hay que combatir la explotación laboral de migrantes. Y por lo tanto es tan bueno que el gobierno ha introducido este permiso especial para la permanencia de venezolanos que les permite trabajar y así competir, porque no es justo que un venezolano va a trabajar bajo del salario mínimo
ser explotado, y por lo tanto sería mejor, ¿no?, dar este permiso de trabajo. Pero no se puede negar que de todas maneras pues el desempleo en Colombia es alto, no tan alto como el de otros países, incluso es mucho más bajo que el de Italia, que el de España, y de aquí para abajo casi prácticamente que todos los demás. Sin embargo, fíjense lo que eso puede significar para los sistemas de salud, para la educación de los niños en las escuelas públicas, en los colegios oficiales. Es que Colombia es un país pobre, el presupuesto no alcanza y en consecuencia se complican y se congestionan, particularmente lo que tiene que ver con servicios. Así es. Es una realidad, ¿no? Es una realidad. Sí, digamos, en ese sentido, además de otorgar un permiso especial, se requeriría, y esa ya es mi opinión personal, pues tomar medidas excepcionales teniendo en cuenta que estamos frente a una presencia excepcional de personas y que es una crisis humanitaria. Entonces necesita una respuesta humanitaria. ¿Esto es mal percibido? Claro, justamente en el contexto que indicas tú de, pues estamos en un país pobre, entonces que vengan personas a competir por unas pocas plazas en hospitales públicos, pues digamos eso causa un dolor para ciertas personas. Hay que apelar, creo yo, a la solidaridad, que es justamente el mensaje en este caso puntual, ¿cierto? Y que pensemos que realmente a Venezuela, yo no sé cuántos colombianos alcanzaron a salir de Colombia hacia Venezuela y viven allá y tienen familias con hijos venezolanos. Se habla de 2 billones de colombianos. Sí. No, nosotros pensamos que primero hay que ver también la migración como un fenómeno positivo, no es necesariamente malo. No es malo. Y hemos hablado mucho con el gobierno que piensa así también. Pero siempre es bueno cuando está regularizado, cuando la gente tiene acceso a derechos, cuando la comunidad receptora conoce el por qué los venezolanos están viniendo y muestra solidaridad, porque también hay el tema que hay que conocer en la situación de los venezolanos, que no es fácil en este momento. No es fácil. Ya regresamos a nuestro último segmento con nuestros 2 invitados. El tema, la situación de los migrantes en Colombia. Doctor Joseph, de todos los países en los que usted ha estado trabajando en esta materia, sí, ¿cuál ha sido la peor situación que a usted le ha tocado, la más dramática que le ha tocado vivir? ¿Dónde? Sí, Irak. Antes de venir a Colombia estuve en Irak y obviamente era una situación bien compleja. Yo vivía relativamente cerca de Mosul, ¿no? Usted ha visto las imágenes de una ciudad completamente destruida. Y allí había tanto desplazados internos. Palmira, por ejemplo, quedó arrasada. Sí, en Siria. Y también había refugiados de Siria, ¿no? Y esas crisis no se puede comparar de lo que estamos viviendo acá, afortunadamente. Sin embargo, bueno, hay que atender las diferentes crisis de refugiados en todo el mundo. ¿Pero hay suficiente presupuesto de organismos internacionales o...? Sí, no, aquí, y eso quiero recalcar, tenemos un gobierno que también puede responder y tiene los recursos. Y la voluntad. Y la voluntad de responder. Porque nosotros estamos aquí para complementar a lo que hace el gobierno de Colombia. Para usted como analista también de toda esa temática, Alexandra, de derechos humanos, de situaciones de carácter social aguda, fuera del drama de los migrantes, ¿qué otros problemas le preocupan ya al interior de Colombia, con la óptica académica? Yo creo que es el fenómeno migratorio en general, el gran número de personas desplazadas internas, sumado al gran número de víctimas del conflicto colombiano que se encuentran en el exterior, y el hecho de que Colombia sea un lugar de tránsito y de destino de la inmigración. Creo que estamos en mora de sentarnos a pensar cómo ese fenómeno migratorio afecta a nuestro país. Pensemos en personas que, usted nos contaba, 10% de la población por fuera. Si le sumamos el número de desplazados internos, ¿cuántas personas están fuera de su casa? ¿Cuántos colombianos viven fuera de su casa? Veíamos en las imágenes el drama de los migrantes. Pongámoslo en la camiseta de los colombianos.
cómo eso afecta no a nosotros, las segundas, terceras generaciones de colombianos, cómo les va a afectar el haber tenido que salir de su lugar de origen, el vivir en otro lugar, en otro país, en otro municipio. Creo que ese es un tema bastante preocupante que merece nuestra atención y nuestra dedicación. ¿Comparte esa apreciación? Exactamente igual que yo pensaba, porque también, ¿no? Colombia tiene una experiencia muy fuerte con el tema de las víctimas. Sabemos que 88% de las víctimas son desplazados internos y todavía falta mucho para Es que se habla de más de 5 millones, de 6 millones de desplazados. Sí, hablamos de 7 millones de desplazados internos, que la mayoría ya fueron desplazados hace muchos años, no es como en otros países donde fueron desplazados. Que ya se ubicaron en general. Ya se ubicaron, muchos viven en grandes ciudades. Con todas las consecuencias psicológicas y de claro, con todos los traumas que han vivido, etcétera, ¿no? Y sabemos que muchos de los desplazados no van a retornar a su zona de origen. Entonces hay que ver también cómo, ¿no? Buscar soluciones duraderas al tema del desplazamiento interno en Colombia. Joseph, muchas gracias. Con mucho Alexandra, gusto. muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.